un espectáculo de serenidad. Los primeros rayos del sol se colaban a través de las cortinas del modesto hogar de Paloma, iluminando suavemente las paredes desgastadas pero llenas de recuerdos. A pesar de la calma exterior dentro de la casa, Paloma sentía un nudo constante en el pecho. Era el mismo nudo que había aprendido a disimular desde el día en que perdió a Luis, su esposo y compañero de vida. Luis había sido el pilar de la familia, un hombre cuya sonrisa podía iluminar incluso los días más grises. Trabajaba incansablemente para cumplir el sueño que ambos compartían, abrir una pequeña tienda en el pueblo que les aseguraría un futuro más estable. Sin embargo, todo se desmoronó el día en que un accidente de tráfico se lo llevó para siempre. Desde entonces, Paloma había asumido la responsabilidad de mantener a flote a su familia, aunque el vacío dejado por Luis la atormentaba cada día. Aquella mañana no fue diferente. Paloma se levantó antes del amanecer, como siempre, moviéndose en silencio para no despertar a sus hijos. Mientras preparaba el desayuno, sus pensamientos bajaban inevitablemente hacia Luis. Recordaba cómo él solía entrar en la cocina, dándole un suave beso en la mejilla antes de ayudarla a preparar la comida. Ahora, la cocina parecía más grande y más fría sin su presencia. Pero Paloma sabía que no podía permitirse el lujo de ceder a la tristeza. Sus hijos dependían de ella. Álvaro, el mayor, fue el primero en despertarse. A sus 13 años, había asumido un papel protector hacia sus hermanos menores. Sus ojos reflejaban una madurez prematura, resultado de la pérdida de su padre. Se acercó a Paloma, quien, con una sonrisa cansada pero amorosa, le pasó un plato con pan recién tostado. «Buenos días, mamá», dijo Álvaro, esforzándose por sonar animado. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?», respondió Paloma, tratando de ocultar el cansancio en su voz. Álvaro asintió, pero ambos sabían que ninguno de los dos había dormido realmente bien en mucho tiempo. Era como si cada noche los recuerdos de Luis se volvieran más vívidos, haciéndoles sentir su ausencia con más fuerza. A medida que los otros niños comenzaron a despertarse, la casa se llenó de vida. Las risas y los gritos infantiles llenaban los pasillos, momentáneamente alejando la tristeza que colgaba en el aire. Paloma se aferraba a esos momentos, a esos pequeños destellos de normalidad que la mantenían en pie. Después del desayuno, Paloma se preparó para salir a trabajar. Su uniforme de limpiadora, aunque sencillo, estaba siempre impecable. Sabía que su trabajo en la mansión de los García Montero era su única fuente de ingresos, y aunque las tareas eran agotadoras, Paloma se enorgullecía de hacerlas bien. Luis siempre decía que el trabajo, por humilde que fuera, debía hacerse con dedicación y amor. Antes de salir, Paloma se detuvo en la puerta de la habitación de Álvaro. El niño estaba ayudando a sus hermanos a prepararse para la escuela, su rostro serio, mientras les daba instrucciones. Paloma sintió un nudo en la garganta al ver cuánto había crecido su hijo desde la muerte de Luis. Había perdido gran parte de su infancia, obligado a madurar demasiado rápido. Álvaro llamó Paloma suavemente desde la puerta. «Gracias por todo lo que haces, hijo. No sé qué haría sin ti». Álvaro levantó la vista, y por un momento Paloma vio en sus ojos la misma determinación que había caracterizado a Luis. Se acercó a su madre en un gesto que desbordaba amor y responsabilidad. La abrazó con fuerza. «Estamos juntos en esto, mamá. Todo va a salir bien», le susurró como si intentara convencer tanto a ella como a sí mismo. Paloma asintió, tragándose las lágrimas. Con un último beso en la frente de su hijo, salió de la casa, dirigiéndose hacia la mansión. Mientras caminaba por las calles adoquinadas del pueblo, el peso de la ausencia de Luis la acompañaba, pero también lo hacía la fuerza que había heredado de él. Sabía que tenía que ser fuerte por ella y por sus hijos. Al llegar a la mansión, Paloma respiró hondo antes de entrar. Sabía que el día sería largo y agotador, pero se recordó a sí misma que cada sacrificio que hacía era por el bienestar de su familia. Con el rostro sereno, empujó la pesada puerta de la mansión, lista para enfrentar otro día más. Pero en su corazón, Paloma sabía que, aunque la vida había sido dura con ella, siempre podía elegir ser amable como Luis le había enseñado. Y esa elección, aunque sencilla, le daba la fuerza para seguir adelante un día a la vez. El imponente portón de la mansión de los García Montero se abría lentamente mientras Paloma cruzaba el umbral, su figura diminuta contrastando con la grandeza del lugar. La mansión, con sus altos muros de piedra y sus jardines meticulosamente cuidados, representaba un mundo completamente ajeno al suyo.
Un mundo donde la riqueza parecía eterna y los problemas cotidianos inexistentes. Paloma caminó con paso firme por el largo sendero que conducía a la entrada principal. A lo largo de los meses, había aprendido a apreciar la belleza del lugar sin dejar que le recordara constantemente lo que ella no tenía. El trabajo era exigente, pero también le ofrecía un respiro de las preocupaciones que la aguardaban en casa. Aquí podía perderse en la rutina, limpiando y organizando, dejando que el orden externo le brindara un poco de paz interior al entrar en la mansión. El aroma de flores frescas la envolvió, los amplios salones decorados con muebles antiguos y obras de arte valiosas brillaban bajo la luz que se filtraba a través de las ventanas. Paloma sabía que cada rincón debía estar impecable, aunque la tarea era ardua, ella siempre se aseguraba de que todo brillara como un espejo. Sin embargo, no todos en la mansión compartían su aprecio por el trabajo bien hecho. Don Emilio, el conserje general, estaba allí como siempre, vigilando todo con sus ojos agudos y su ceño fruncido. Era un hombre de pocas palabras, pero su presencia se sentía en cada rincón de la casa. Paloma lo respetaba, pero también le temía. Sabía que cualquier pequeño error no pasaría desapercibido para él. Buenos días. Don Emilio saludó Paloma con una sonrisa cortés mientras se ajustaba el delantal. Buenos días, Paloma respondió él con voz grave, sin siquiera mirarla, concentrado en revisar una lista de tareas. Don Emilio era conocido por su rigidez. Los empleados comentaban entre ellos que nada parecía complacerlo, y Paloma había aprendido que la mejor manera de lidiar con él era simplemente hacer su trabajo sin llamar la atención. Mientras comenzaba a limpiar uno de los salones principales, podía sentir su mirada observándola, buscando cualquier excusa para criticar. El salón, con su chimenea de mármol y sus cortinas de terciopelo, era un desafío constante para mantener. Cada objeto tenía su lugar exacto y cualquier desviación de ese orden podía desatar la furia silenciosa de Don Emilio. Sin embargo, Paloma trabajaba con precisión, moviendo cada pieza con cuidado, limpiando cada superficie hasta que reflejara la luz. A medida que pasaba la mañana, el señor García Montero apareció en el salón. Era un hombre de mediana edad, con un porte elegante y una actitud afable. A diferencia de Don Emilio, siempre mostraba una sonrisa y una palabra amable para todos. Su familia era su mayor orgullo, aunque poseía una inmensa riqueza, nunca parecía dejar que eso lo definiera. Paloma, exclamó el señor García Montero al verla. Buenos días, ¿cómo está hoy? Paloma se enderezó rápidamente, limpiándose las manos en el delantal antes de responder. Buenos días, señor García Montero. Estoy bien, gracias. ¿Y usted? No me puedo quejar, Paloma, no me puedo quejar, dijo con una risa suave. Sabes, siempre admiro el esmero con el que trabajas. La mansión nunca ha estado tan impecable como desde que te uniste al equipo. Paloma sintió un calor reconfortante en el pecho ante las palabras de su patrón. Era un reconocimiento que rara vez recibía, y aunque ella no trabajaba buscando elogios, ese pequeño gesto de apreciación le dio fuerzas para continuar. Gracias, señor. Hago lo mejor que puedo, respondió humildemente. Y eso se nota, añadió él, antes de dirigirse a su despacho, dejando a Paloma con una sonrisa tímida. Pero tan pronto como el señor García Montero se fue, don Emilio se acercó, su presencia como una sombra oscura que opacaba cualquier luz. No te confíes, Paloma, dijo en voz baja, sus ojos fríos clavados en ella. Aquí no hay lugar para errores. No olvides que estamos en una mansión, no en una choza. Paloma sintió que su estómago se encogía, pero no dejó que sus emociones se reflejaran en su rostro. Simplemente asintió y continuó con su trabajo. Paloma siguió adelante, concentrada en su tarea. Cada objeto pulido, cada mueble acomodado, era un pequeño paso hacia la estabilidad que tanto anhelaba. Al final del día, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas y la mansión se sumía en un silencio majestuoso, Paloma se permitió un momento para mirar a su alrededor. Todo estaba en orden, tal como debía ser. Don Emilio no tenía razón para criticarla, y aunque la fatiga la invadía, Paloma sintió una satisfacción profunda por haber cumplido con su deber. Mientras recogía sus cosas para regresar a casa, el eco de las palabras del señor García Montero la acompañaba, dándole un pequeño aliento de esperanza en un mundo lleno de contrastes, donde la riqueza y la pobreza convivían en un delicado equilibrio. Paloma sabía que, aunque su vida no era fácil, tenía el poder de crear su propio orden y belleza.
incluso en medio del caos. Y con ese pensamiento salió de la mansión caminando hacia su hogar, donde sus hijos la esperaban y donde, a pesar de todo, siempre encontraba la verdadera riqueza de su vida: el amor de su familia. El sol comenzaba a descender en el horizonte, bañando el pequeño pueblo de Santa María con una luz dorada. Paloma regresaba a casa, después de una larga y agotadora jornada en la mansión de los García Montero. A pesar del cansancio que sentía en cada hueso, no podía evitar esbozar una pequeña sonrisa al acercarse a su hogar. Desde la distancia, podía escuchar las risas de sus hijos y la suave voz de don Antonio, su vecino y amigo de confianza. Don Antonio, un hombre de avanzada edad, había sido una bendición inesperada en la vida de Paloma y sus hijos. Viudo desde hacía muchos años, se había aferrado a la rutina diaria para llenar el vacío que su esposa había dejado. Sin embargo, cuando Paloma y su familia llegaron al vecindario, su vida cambió. Encontró en ellos una nueva razón para levantarse cada mañana, un propósito renovado que le devolvió la chispa a sus días. Paloma abrió la puerta de su casa y fue recibida por un coro de voces infantiles. Los niños corrían hacia ella, abrazándola con entusiasmo. El aroma de una cena simple pero reconfortante llenaba la pequeña cocina y, en la mesa, don Antonio estaba sirviendo platos con una sonrisa en su rostro arrugado pero cálido. «Mamá», gritaron los niños al unísono. «Mira lo que hizo el abuelo Antonio hoy». Paloma se unió a ellos alrededor de la mesa, dejando por un momento atrás el peso del día. Se sentó junto a don Antonio, agradecida por su presencia. La constante y desinteresada para sus hijos, don Antonio era más que un vecino, se había convertido en el abuelo que nunca tuvieron. Una figura paternal que llenaba aunque fuera en parte el vacío dejado por Luis. «Gracias, Antonio», dijo Paloma tomando su mano con cariño. «No sé qué haríamos sin ti». Don Antonio sonrió, sus ojos llenos de afecto. «Paloma querida, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Tus hijos son como mis propios nietos y me alegran los días más de lo que puedas imaginar». Mientras cenaban, don Antonio les contó a los niños historias de su juventud, historias llenas de aventuras y lecciones de vida. Los niños lo escuchaban con fascinación, sus rostros iluminados por la admiración. Paloma observaba la escena con el corazón lleno de gratitud. Sabía que, aunque su vida estaba llena de dificultades, había encontrado un apoyo incondicional en don Antonio. Un amigo que estaba dispuesto a ayudarla sin pedir nada a cambio. Después de la cena, mientras los niños jugaban en la sala, don Antonio y Paloma se sentaron en el pequeño porche de la casa, disfrutando del fresco aire nocturno. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo y el pueblo se sumía en un tranquilo silencio. Era en estos momentos de calma cuando Paloma podía abrir su corazón y compartir sus preocupaciones con don Antonio. «Hoy ha sido un día difícil», confesó Paloma, con la mirada perdida en el horizonte. «A veces siento que, por más que me esfuerce, no avanzo. El trabajo, las deudas, las necesidades de los niños, todo se acumula y me siento tan sola sin Luis». Don Antonio la escuchó en silencio, asintiendo con comprensión. Después de un momento, habló con su voz suave y llena de sabiduría. «Paloma, entiendo tu dolor. La pérdida de Luis ha sido un golpe duro para todos, pero especialmente para ti. Sin embargo, debes recordar que no estás sola. Tienes a tus hijos y tienes a mí. Y aunque no puedo reemplazar a Luis, quiero que sepas que siempre estaré aquí para ayudarte en lo que necesites». Sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Don Antonio había sido un pilar para ella, alguien en quien podía confiar sin reservas. Sabía que él también había experimentado su propia cuota de pérdidas, y el hecho de que aún encontrara la fuerza para apoyar a su familia era un testimonio de su nobleza. «Gracias, Antonio», dijo Paloma con los ojos llenos de lágrimas. «No sé cómo podría seguir adelante sin tu apoyo». Don Antonio la miró con ternura. «Somos una familia, Paloma, y la familia se cuida, se protege, se apoya. No tienes que cargar con todo el peso sola. Estoy aquí para compartirlo contigo». Las palabras de don Antonio llenaron el corazón de Paloma de una calidez reconfortante. Sabía que, aunque la vida seguía siendo difícil, con personas como don Antonio a su lado, podía enfrentar cualquier desafío. Su amistad era un recordatorio de que, en medio de las dificultades, siempre había luz. Finalmente, don Antonio se despidió, dejando a Paloma con sus pensamientos. Mientras veía a sus hijos prepararse para dormir,
Paloma sintió una renovada determinación. Sabía que su camino no sería fácil, pero con el amor de sus hijos y el apoyo de don Antonio, seguiría adelante. Había aprendido, a través de las pruebas más duras, que el verdadero valor no residía en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de afrontarlos con coraje y amor. Y con ese pensamiento, se acostó a descansar, sabiendo que, aunque el día había sido agotador, había encontrado un amigo fiel en don Antonio, un faro de luz en la oscuridad de sus preocupaciones. Días después, el sol brillaba con suavidad sobre el parque de Santa María. Era una tarde como cualquier otra, y Paloma decidió llevar a sus hijos a jugar después de una larga semana de trabajo. El parque, con sus árboles altos y su aire fresco, era uno de los pocos lugares donde podían relajarse y olvidarse, aunque fuera por un rato, de las preocupaciones que pesaban sobre sus hombros. Mientras los niños corrían y jugaban, Paloma se permitió sentarse en un banco, disfrutando del momento de tranquilidad. Cerró los ojos por un instante, escuchando las risas de sus hijos mezcladas con el suave murmullo de las hojas al moverse con la brisa. Era en estos momentos cuando Paloma encontraba fuerzas renovadas, recordando que, a pesar de todo, su familia seguía unida y feliz. Álvaro, el mayor de los hijos, era siempre el más atento y protector. Mientras sus hermanos jugaban, él se paseaba por el parque, observando a su alrededor con la seriedad que lo caracterizaba. A sus 13 años, se sentía responsable de su madre y de sus hermanos, un rol que había asumido tras la muerte de su padre. Fue durante uno de estos paseos que Álvaro notó algo inusual. En un banco alejado del bullicio de los niños, vio a una anciana sentada con la cabeza inclinada y los hombros encorvados. Su aspecto desaliñado contrastaba con la vitalidad del parque. Lo que más llamó la atención de Álvaro fue que la anciana parecía estar llorando en silencio, sus manos temblorosas cubriendo su rostro. Movido por la compasión, Álvaro se acercó lentamente, inseguro de cómo debía actuar. Aunque no era mucho más que un niño, su corazón estaba lleno de empatía y deseo de ayudar a los demás, una cualidad que había heredado de su madre. «Señora, ¿está bien?», preguntó con suavidad, manteniendo una distancia respetuosa. La anciana levantó la vista y sus ojos enrojecidos se encontraron con los de Álvaro. Su rostro estaba marcado por las arrugas de los años, pero lo que más destacaba era la tristeza profunda que parecía haberle robado cualquier rastro de esperanza. «Oh, muchacho», murmuró ella con voz débil, «estoy bien, no te preocupes». Pero Álvaro, en su inocencia, sabía que no estaba bien. Había algo en la manera en que la anciana hablaba, una tristeza que resonaba con el dolor que él mismo había sentido al perder a su padre. «¿Estás segura?», insistió. «Si necesita algo, mi mamá está aquí, ella siempre sabe qué hacer». La anciana miró al niño con una mezcla de sorpresa y gratitud. En un mundo donde muchas personas pasaban de largo sin siquiera notar su existencia, este niño había tomado un momento para preguntarle si estaba bien. Su simple gesto la conmovió profundamente. En ese momento, Paloma, al notar que Álvaro se había alejado, decidió acercarse. Al ver la escena, supo que algo no estaba bien. Se acercó al banco donde la anciana estaba sentada y le dedicó una sonrisa cálida y comprensiva. «Buenas tardes», saludó Paloma. «Soy la madre de Álvaro. Espero que no le esté molestando». «No, en absoluto», respondió la anciana, sacudiendo la cabeza. «Es un niño muy dulce. Solo estaba un poco perdida en mis pensamientos». Paloma, siempre atenta a las señales de sufrimiento en los demás, se sentó junto a la anciana. Algo en su instinto le decía que esta mujer necesitaba más que una simple conversación. «Me llamo Paloma», se presentó, extendiendo su mano. «¿Y usted cómo se llama?». La anciana tomó la mano de Paloma con una leve sonrisa que parecía difícil de sostener. «Soy la señora Santos», respondió. «Es un placer conocerte, Paloma, y gracias por preocuparte». Las siguientes palabras salieron de los labios de la señora Santos en un torrente de dolor contenido. Con voz temblorosa, contó su historia. Había dedicado su vida a criar a sus hijos sola después de que su esposo falleciera cuando ellos eran pequeños. Había trabajado incansablemente para darles todo lo que necesitaban,
renunciando a sus propios sueños y deseos para asegurarse de que no les faltara nada. Sin embargo, con los años, sus hijos se distanciaron de ella, consumidos por sus propias vidas. Ahora, en su vejez, se encontraba sola y sin hogar, rechazada por aquellos a quienes había dado todo su amor y sacrificio. Paloma escuchó en silencio, sintiendo cada palabra como un golpe en el corazón. La historia de la señora Santos resonó con su propia vida y no pudo evitar sentir una profunda empatía por esta mujer que había sido abandonada en sus últimos años. Aunque Paloma misma estaba luchando para mantener a flote a su familia, sintió una necesidad urgente de ayudar. No puedo imaginar lo que ha pasado, señora Santos, dijo Paloma con voz suave, pero quiero que sepa que no está sola. Si no tiene a dónde ir, me gustaría que viniera a vivir con nosotros. Mi hogar no es grande ni lujoso, pero está lleno de amor y siempre hay lugar para alguien más. La señora Santos la miró atónita. No esperaba recibir tanta bondad de una extraña, especialmente sabiendo que Paloma misma no tenía mucho que ofrecer en términos materiales. Pero la sinceridad en los ojos de Paloma y la compasión que había sentido desde que Álvaro se le acercó la conmovieron profundamente. No quiero ser una carga para usted y sus hijos, respondió con un susurro, sus ojos llenos de lágrimas. No lo será, aseguró Paloma tomando las manos de la anciana entre las suyas. Mis hijos estarán encantados de tenerla con nosotros, y yo estaré agradecida de tener a alguien con quien compartir nuestras vidas. Y así, sin pensarlo más, Paloma tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Con la señora Santos a su lado y a Álvaro guiando el camino, regresaron a casa. Los niños, lejos de preocuparse por las nuevas limitaciones que esto podría implicar, recibieron a la anciana con entusiasmo, viéndola como una abuela que necesitaba amor y cuidado. Esa noche, mientras todos se acomodaban en sus camas, Paloma sintió una paz interior que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que la decisión de acoger a la señora Santos no iba a ser fácil, pero también sabía que era lo correcto. Luis siempre le había dicho que la vida podía ser dura, pero que siempre había que elegir ser amables, y Paloma estaba decidida a vivir según esas palabras. Con la señora Santos en su hogar, Paloma se dio cuenta de que, aunque no tenía mucho que ofrecer en términos de riqueza material, su verdadero tesoro era el amor que compartía con sus hijos y aquellos a quienes decidía ayudar. Y ese tesoro, pensó, era más valioso que cualquier fortuna. Los primeros días con la señora Santos en su hogar fueron una mezcla de adaptación y descubrimiento. A pesar de las limitaciones de espacio y recursos, Paloma se dio cuenta de que había hecho lo correcto al ofrecerle un lugar en su casa. Desde el momento en que la anciana cruzó la puerta, algo cambió en la atmósfera del hogar. La tristeza y el dolor que habían acompañado a la señora Santos empezaron a desvanecerse, reemplazados por una calma y una calidez que Paloma no había anticipado. La presencia de la señora Santos trajo consigo un aire de sabiduría y serenidad. Aunque su vida había estado marcada por la traición y el abandono, la anciana no había perdido su capacidad para amar ni su deseo de cuidar a los demás. A medida que se integraba en la rutina diaria de la familia, comenzó a compartir con ellos las lecciones que la vida le había enseñado, llenando las noches con historias de su juventud y consejos que resonaban con las experiencias de Paloma. Una tarde, mientras los niños hacían sus tareas escolares en la mesa de la cocina, la señora Santos se sentó junto a ellos, su mirada amable, observando con ternura cómo se esforzaban por aprender. Cuando era niña, mi madre solía decirme que el conocimiento es el mayor tesoro que uno puede tener, dijo la anciana, su voz suave pero llena de autoridad, porque el conocimiento es algo que nadie puede quitarte y siempre estará ahí para guiarte en los momentos difíciles. Los niños la escucharon con atención, fascinados por sus palabras. Para ellos, la señora Santos no era solo una invitada en su hogar, se estaba convirtiendo en una figura entrañable, casi como una abuela cuya presencia traía consuelo y seguridad. Incluso Álvaro, que a menudo se mostraba reservado, comenzó a buscar su compañía, disfrutando de las historias que ella compartía sobre los tiempos pasados. Don Antonio, un miembro casi permanente de la familia, también se sintió atraído por la señora Santos. Entre ambos nació una amistad basada en el respeto mutuo y la comprensión de las dificultades de la vida. Don Antonio, que había perdido a su esposa años atrás,
encontró en la señora Santos una compañía que aliviaba su soledad. Juntos pasaban largas horas conversando en el porche mientras los niños jugaban cerca. Una tarde, mientras el sol se ocultaba lentamente en el horizonte, don Antonio y la señora Santos se sentaron en el porche observando a los niños correr por el jardín. «Es un regalo poder estar aquí», dijo la señora Santos, su voz cargada de gratitud. «Nunca imaginé que encontraría una familia que me acogiera con tanto amor». Don Antonio asintió, sus ojos brillando con una emoción que había aprendido a controlar con los años. «La vida tiene formas misteriosas de unir a las personas», respondió. «Yo mismo me sentía perdido hasta que conocí a Paloma y a los niños. Ahora siento que tengo un propósito nuevamente. Es una familia especial», añadió la señora Santos. «Paloma es una mujer increíblemente fuerte. Me recuerda a mí misma cuando era joven, aunque creo que ella es incluso más valiente de lo que yo fui». Don Antonio sonrió ante las palabras de la anciana. Ambos sabían que, a pesar de las dificultades, habían encontrado en la familia de Paloma un refugio, un lugar donde podían sentirse valorados y amados. Mientras tanto, dentro de la casa, Paloma preparaba la cena, escuchando con una sonrisa las voces que llegaban desde el porche. Sabía que la decisión de acoger a la señora Santos había sido arriesgada, pero cada día que pasaba le demostraba que había hecho lo correcto. La anciana no solo había encontrado un hogar, sino que había traído consigo una nueva energía que había transformado su casa. Los niños, que al principio habían sido un poco reticentes a la idea de compartir su espacio, ahora competían por la atención de la señora Santos. Cada noche, antes de dormir, la anciana les contaba una historia, una tradición que se había vuelto el momento más esperado del día. Sus relatos no solo entretenían a los niños, sino que también les enseñaban lecciones importantes sobre la vida, la perseverancia y el amor. Una de esas noches, mientras la señora Santos relataba una historia sobre su juventud, Álvaro se sentó más cerca de ella, sus ojos fijos en los suyos. «Abuela Santos», dijo con voz tímida, «¿por qué tus hijos no te quisieron más?». La pregunta, aunque inocente, cargaba un peso emocional que Paloma sintió profundamente. Sabía que Álvaro estaba tratando de comprender el dolor que la señora Santos había experimentado, quizás porque él mismo temía perder a su madre de la misma manera. La señora Santos suspiró, tomando la mano de Álvaro con suavidad. «Mis hijos se dejaron llevar por cosas que no eran importantes», respondió con tristeza en su voz. «El dinero, el poder. Esas cosas pueden hacer que las personas olviden lo que realmente importa en la vida. El amor, la familia, el respeto. Pero no los culpo, Álvaro. Solo espero que algún día comprendan que tomaron un camino equivocado». Álvaro asintió, comprendiendo más de lo que podría expresar en ese momento. Prometió en silencio que siempre cuidaría de su madre y de sus hermanos, sin importar lo que ocurriera en el futuro. A medida que pasaron las semanas, la señora Santos se convirtió en una parte integral de la familia. Aunque Paloma continuaba enfrentando desafíos financieros y la carga de ser la única proveedora, la presencia de la anciana le dio una nueva perspectiva. Paloma comenzó a ver su hogar no solo como un lugar de lucha, sino como un santuario donde las personas podían sanar y encontrar consuelo. Y así, el pequeño refugio de Paloma, aunque modesto, se convirtió en un hogar lleno de amor, risas y sabiduría compartida. Los lazos que se forjaron entre los miembros de la familia y la señora Santos fueron más fuertes que cualquier adversidad que enfrentaran. Cada día que pasaba, Paloma se sentía más agradecida por la decisión que había tomado, sabiendo que había encontrado en la señora Santos no solo una compañera, sino también una guía en el difícil camino de la vida. Los días pasaban en Santa María, y la presencia de la señora Santos en el hogar de Paloma se había convertido en una parte natural de la vida cotidiana. Sin embargo, en un pueblo pequeño como Santa María, las noticias corrían rápido, y no todos comprendían o aprobaban la decisión de Paloma de acoger a una anciana sin hogar bajo su techo. Las miradas curiosas y los murmullos comenzaron a seguirla a donde fuera, como sombras persistentes que no podía ignorar.
mejorar. Una mañana, mientras Paloma hacía las compras en el mercado, sintió las miradas de algunos vecinos clavadas en ella. No era raro que en Santa María la gente hablara, pero esta vez los comentarios parecían más agudos, más críticos. Mientras examinaba las frutas en un puesto, escuchó a dos mujeres conversando en voz baja, aunque lo suficientemente alto para que ella pudiera oír. ¿Has oído lo que hizo Paloma?, dijo una de las mujeres con un tono entre desaprobación y asombro. Acogió a una vieja sin hogar. ¿Cómo puede permitírselo si apenas tiene para sus propios hijos? Sí, lo escuché, respondió la otra, sacudiendo la cabeza. Es una locura. Ya tiene suficientes problemas como para meterse en más. A veces me pregunto si no estará perdiendo el juicio. Paloma sintió que su rostro se calentaba de vergüenza y rabia contenida. Quería volverse y decirles que no entendían, que no conocían su vida ni sus razones. Pero sabía que discutir con ellas solo alimentaría más chismes. Así que mantuvo la cabeza en alto, apretando los dientes, y terminó sus compras en silencio. Al regresar a casa, intentó dejar atrás las palabras hirientes que había escuchado, pero éstas se repetían en su mente una y otra vez. Siempre había sido una persona fuerte, capaz de soportar mucho, pero la crueldad de los rumores la afectaba más de lo que quería admitir. Sabía que estaba haciendo lo correcto al ayudar a la señora Santos, pero las dudas empezaron a infiltrarse en su mente. ¿Y si la gente tenía razón? ¿Y si realmente estaba tomando una decisión imprudente que pondría en riesgo a su familia? Esa noche, mientras se preparaba para la cena, Paloma notó que la señora Santos la observaba con una mirada perspicaz, como si hubiera percibido la tormenta interna que se gestaba en su corazón. Paloma, querida, dijo la anciana con voz suave, hoy no pareces ser la misma. ¿Te ha pasado algo? Paloma vaciló por un momento, sin querer preocupar a la señora Santos, pero la calidez en los ojos de la anciana la hizo sentir que podía confiar en ella. Es solo que la gente en el pueblo ha empezado a hablar, admitió Paloma suspirando. Dicen que no debería haberte acogido, que ya tengo suficientes problemas. A veces me pregunto si tienen razón, si estoy haciendo lo correcto. La señora Santos tomó la mano de Paloma, apretándola con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. Paloma, en mi vida he aprendido que la gente siempre va a hablar, especialmente cuando no entienden el corazón de los demás, dijo con firmeza. Pero tú y yo sabemos la verdad. Sabemos que el amor y la compasión son más importantes que cualquier juicio. Los que critican lo hacen porque no tienen la valentía de hacer lo que tú haces. No dejes que sus palabras te hagan dudar de tu bondad. Las palabras de la señora Santos resonaron profundamente en Paloma. Sabía que la anciana tenía razón, pero aún así era difícil ignorar las miradas y los susurros. Sin embargo, decidió que no iba a dejar que los comentarios malintencionados definieran sus acciones. Su vida no había sido fácil y las decisiones que tomaba no siempre eran comprendidas por los demás. Pero ella estaba segura de una cosa: cada paso que daba lo hacía por el bienestar de sus hijos y por seguir los principios que Luis le había inculcado. Al día siguiente, mientras caminaba con sus hijos por las calles del pueblo, Paloma sintió nuevamente las miradas curiosas de los vecinos. Esta vez, sin embargo, no se permitió flaquear. Siguió adelante, sosteniendo la mano de Álvaro con firmeza, recordando las palabras de la señora Santos. Sabía que estaba siendo observada y juzgada, pero también sabía que su corazón estaba en el lugar correcto. En el parque, mientras los niños jugaban, una de las vecinas del pueblo, una mujer mayor llamada Carmen, se acercó a Paloma. Carmen era conocida por su lengua afilada, y Paloma se preparó mentalmente para lo que estaba por venir. He oído que has traído a la señora Santos a vivir contigo, dijo Carmen sin preámbulos. Paloma asintió, manteniendo la compostura. Sí, lo hice. No podía dejarla sola, sin un lugar donde estar. Carmen la observó por un momento, como si evaluara la sinceridad en las palabras de Paloma. Finalmente, suspiró y asintió con la cabeza. Eres más valiente de lo que muchos en este pueblo creen. Paloma, no todos estarían dispuestos a hacer lo que has hecho. Puede que algunos te critiquen, pero yo sé que tu corazón es generoso. No dejes que las palabras vacías de otros te afecten. Las palabras de Carmen sorprendieron a Paloma, pero también le dieron un nuevo aliento. Saber que había personas que entendían y respetaban sus decisiones, aunque fueran pocas, le dio fuerzas para seguir adelante. A medida que pasaron los días, Paloma comenzó a notar que no todos en el pueblo la
miraban con desdén. Algunos vecinos la saludaban con una sonrisa y otros, incluso, se detenían a conversar con ella, interesándose por la señora Santos. Poco a poco, la compasión que Paloma había demostrado empezó a resonar en aquellos que al principio la habían criticado, aunque no todos en Santa María aceptaban su decisión. Paloma comprendió que lo más importante era mantenerse fiel a sus valores y a su familia. Al final del día, sabía que había hecho lo correcto y eso era lo único que realmente importaba. Esa noche, mientras cerraba las ventanas y preparaba la casa para dormir, Paloma se sintió más en paz. Las palabras hirientes de los demás ya no la afectaban como antes. Había decidido que su vida no sería definida por las opiniones de los demás, sino por sus propias acciones y la bondad que había en su corazón. Y así, mientras se acurrucaba en su cama, escuchando la suave respiración de sus hijos en la habitación contigua, Paloma se permitió sonreír. Sabía que la vida seguiría siendo difícil, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo, gracias al amor y al apoyo de quienes realmente importaban. Y con esa convicción, se durmió, lista para enfrentar un nuevo día sin importar lo que la gente pudiera decir. El invierno llegó a Santa María con una ferocidad inesperada. Las primeras nieves cubrieron el pueblo con un manto blanco y las temperaturas cayeron en picado, haciendo que el aire se sintiera cortante y helado. Para Paloma, este invierno trajo consigo desafíos adicionales que pusieron a prueba su determinación y resiliencia. La casa de Paloma, aunque llena de amor, estaba lejos de ser adecuada para el clima riguroso que se avecinaba. Las viejas paredes de la casa dejaban escapar el calor y el tejado, con goteras desde hacía meses, amenazaba con empeorar las cosas. Paloma sabía que, si no actuaba pronto, su familia podría enfrentar un invierno peligroso. Una mañana, después de que los niños se marcharon a la escuela, Paloma y la señora Santos se quedaron en la cocina, observando cómo el viento invernal hacía crujir las ventanas. Paloma, preocupada, no pudo evitar expresar sus temores. «Este invierno será duro», señora Santos dijo, removiendo una olla de sopa. «La casa necesita reparaciones urgentes, pero no tengo el dinero para hacerlo. Las facturas se acumulan y no sé cómo voy a mantenernos a todos calientes». La señora Santos, quien había visto muchos inviernos difíciles en su vida, asintió con comprensión. Sabía que la situación era grave, pero también conocía la fortaleza de Paloma. «Entiendo tus preocupaciones», Paloma respondió con su voz tranquila, «pero no estás sola en esto. Vamos a encontrar la manera de salir adelante, como siempre lo hemos hecho». Paloma sonrió débilmente, agradecida por el apoyo incondicional de la anciana, pero el peso de las responsabilidades seguía aplastándola. Y sin una caldera en buen estado, ponía a sus hijos en mayor riesgo. Además, las facturas de calefacción eran exorbitantes, y ya había tenido que elegir entre pagar esas facturas o comprar alimentos suficientes para todos. Esa tarde, Paloma decidió hacer algo que normalmente evitaba: pidió ayuda. Se dirigió a la oficina del señor García Montero, sabiendo que era un hombre comprensivo, aunque también consciente de que no le gustaba depender de la caridad de otros. Al llegar a la imponente mansión, fue recibida por la habitual frialdad de don Emilio, quien la miró con desdén mientras la conducía al despacho del señor García Montero. «No se preocupe, don Emilio, no le tomaré mucho tiempo al señor», dijo Paloma, intentando suavizar el ambiente. «Hágalo rápido, Paloma», replicó don Emilio con un tono seco. «El señor tiene asuntos importantes que atender». El señor García Montero, al verla entrar, la recibió con una sonrisa genuina. «Paloma, qué sorpresa verte por aquí a esta hora», dijo, levantándose de su escritorio. «¿Cómo estás y cómo está tu familia?». Paloma respiró hondo antes de responder. No era fácil para ella hablar de sus dificultades, pero sabía que debía hacerlo por el bien de sus hijos. «Señor García Montero, me temo que estoy pasando por un momento complicado», comenzó, sintiendo su garganta apretarse. «Este invierno ha sido especialmente duro y la casa necesita reparaciones urgentes. El tejado tiene goteras, la caldera está fallando y temo por la seguridad de mis hijos. No suelo pedir favores, pero me pregunto si podría adelantarme parte del salario de los próximos meses para poder arreglarlo». El señor García Montero la escuchó con atención, su rostro reflejando empatía y comprensión. Paloma era una de las empleadas más dedicadas que tenía y sabía que ella no pediría ayuda a menos que fuera absolutamente necesario. «Paloma, agradezco que hayas venido a hablar conmigo»,
Montero, dijo después de un momento de reflexión. Sé que tu situación no es fácil y admiro cómo has manejado todo. No quiero que te preocupes por un adelanto de salario. Te ofreceré un préstamo sin intereses para que puedas hacer las reparaciones que necesitas. Puedes devolverlo a tu ritmo cuando te sea posible. Paloma sintió una oleada de alivio mezclada con gratitud. No esperaba una respuesta tan generosa y por un momento sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No sé cómo agradecerle, señor García Montero, dijo con emoción en la voz. Esto significa mucho para mí y para mis hijos. No tienes que agradecerme, Paloma. Te lo mereces, respondió el señor García Montero con una sonrisa cálida. Y si necesitas algo más, no dudes en pedírmelo. De regreso a casa, Paloma se sintió más ligera. Aunque todavía tenía un largo camino por recorrer, sabía que ahora tenía los medios para hacer las reparaciones necesarias. Al llegar, compartió las buenas noticias con la señora Santos, quien la abrazó con ternura. Sabía que encontrarías una solución, dijo la anciana, siempre lo haces. En los días que siguieron, Paloma contrató a un equipo de reparación para arreglar el tejado y la caldera. Aunque los costos fueron altos, sabía que era una inversión necesaria para la seguridad de su familia. Ver a los trabajadores en su casa haciendo mejoras le dio una renovada sensación de esperanza. Por primera vez en semanas pudo relajarse un poco, sabiendo que sus hijos estarían a salvo del frío invernal. Sin embargo, el invierno no solo trajo desafíos materiales, sino también emocionales. Con el aislamiento que impuso el clima, la casa se llenaba de tensiones que a veces parecían difíciles de manejar. Los niños, acostumbrados a jugar al aire libre, ahora se encontraban confinados en espacios cerrados, lo que provocaba pequeñas disputas y momentos de frustración. Paloma hizo lo mejor que pudo para mantener la paz, organizando juegos y actividades dentro de casa. Pero algunas noches se acostaba agotada, sintiendo que la presión era demasiado grande. En esos momentos, la señora Santos se convertía en un pilar aún más esencial. Con su calma y su sabiduría, ayudaba a los niños a entender la importancia de la paciencia y el respeto mutuo, y ofrecía a Paloma palabras de consuelo y ánimo. Incluso don Antonio, que no podía visitar con la frecuencia habitual debido al clima, enviaba mensajes con pequeñas notas de apoyo, recordándole a Paloma que no estaba sola en su lucha. A medida que el invierno avanzaba, Paloma enfrentó cada día con renovada determinación. Sabía que había hecho lo correcto al pedir ayuda, y aunque los desafíos seguían presentes, también lo estaba la fuerza que había encontrado dentro de sí misma y en aquellos que la rodeaban. El invierno era duro, pero Paloma se aferraba a la esperanza de que, con cada paso, estaba un poco más cerca de superar las dificultades. Y así, en medio de la nieve y el frío, el hogar de Paloma se mantuvo cálido no solo por el fuego de la caldera reparada, sino por el amor y la solidaridad que compartían todos bajo su techo. El invierno continuaba avanzando y con él, la vida en el hogar de Paloma seguía su curso. Sin embargo, no todos los desafíos que enfrentaba la familia eran materiales. Con el paso de los días, Paloma comenzó a notar un cambio en la salud de la señora Santos. La anciana, que siempre había sido activa y llena de energía a pesar de su edad, ahora mostraba signos de agotamiento. Su paso era más lento y sus momentos de descanso se hacían cada vez más largos y frecuentes. Al principio, Paloma pensó que el frío del invierno estaba afectando a la señora Santos, pero pronto se dio cuenta de que era algo más. La anciana, siempre tan atenta a las necesidades de los demás, intentaba ocultar su malestar para no preocupar a la familia. Pero Paloma, con su instinto materno, no pudo evitar sentir una creciente preocupación por su amiga. La noche en que todo cambió, una tormenta de nieve azotaba el pueblo con una furia inusitada. Los vientos aullaban alrededor de la casa y el frío se filtraba incluso a través de las mantas y la ropa de abrigo. Paloma no podía dormir, algo en el aire la mantenía inquieta, una sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Se levantó de la cama, su corazón latiendo con un ritmo acelerado, y caminó descalza por el pasillo oscuro hacia la habitación de la señora Santos. Al abrir la puerta, fue recibida por un silencio que heló su sangre. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz parpadeante del fuego que luchaba por mantenerse vivo en la chimenea. La figura de la señora Santos estaba apenas visible bajo las mantas. Su respiración era tan débil que Paloma tuvo que acercarse para asegurarse de que aún seguía con vida.
Señora Santos, susurró Paloma con la voz quebrada por la angustia. La anciana abrió los ojos lentamente, como si el simple acto le costara un esfuerzo inmenso. Sus labios temblaron al intentar formar palabras, pero Paloma vio en su mirada que ya no había vuelta atrás. El final estaba cerca, más cerca de lo que había temido. Paloma, mi niña, murmuró la señora Santos, su voz apenas audible sobre el viento que rugía afuera. Paloma se arrodilló junto a la cama, tomando las manos frías de la anciana entre las suyas. El miedo y el dolor se apoderaron de ella, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin control. No estaba preparada para esto, no estaba preparada para perder a otra persona a la que había llegado a amar. No me deje, por favor, suplicó Paloma, su voz rota por el llanto. No se vaya, la necesitamos, yo la necesito. La señora Santos la miró con una tristeza infinita, pero también con una paz que Paloma no podía comprender. Había vivido mucho, había amado y perdido, y ahora estaba lista para descansar. Todo estará bien, Paloma, dijo la anciana, su voz más fuerte de lo que Paloma esperaba. Eres una mujer fuerte, más fuerte de lo que crees. Nunca olvides que el amor que das es lo que te mantendrá viva, incluso cuando yo ya no esté aquí. Paloma sollozó, abrazando a la señora Santos, deseando poder aferrarse a ella y no dejarla ir. Pero sabía, en el fondo, que no podía detener lo inevitable. Prométeme que seguirás adelante, que cuidarás de tus hijos como lo has hecho hasta ahora, pidió la señora Santos, su voz cada vez más débil. Lo prometo, respondió Paloma con el corazón destrozado. La señora Santos cerró los ojos y su respiración se hizo cada vez más lenta hasta que finalmente se detuvo, llevándose con ella el último aliento de vida. Paloma se quedó inmóvil, abrazando el cuerpo sin vida de la anciana, mientras el dolor la golpeaba como una ola implacable. La habitación, que antes había sido un refugio de calidez y sabiduría, ahora se sentía vacía, desolada. Los minutos pasaron, o tal vez fueron horas, antes de que Paloma pudiera levantarse. Con movimientos mecánicos, cubrió el cuerpo de la señora Santos con las mantas, sus manos temblando. Sabía que tenía que ser fuerte, que debía ser el pilar para sus hijos. Pero en ese momento se sentía más sola que nunca. Al salir de la habitación, Paloma fue recibida por Álvaro, que estaba parado en el pasillo, su rostro pálido y lleno de preocupación. Había oído el llanto de su madre, y algo en su interior le decía que algo terrible había sucedido. «Mamá», preguntó Álvaro con voz temblorosa. «¿Qué ha pasado?». Paloma lo miró y al ver el miedo en los ojos de su hijo, algo en ella se rompió completamente. Lo abrazó con fuerza, dejándose caer al suelo junto a él, y los dos lloraron juntos, compartiendo el dolor de una pérdida que no podían expresar con palabras. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. El funeral de la señora Santos fue pequeño pero cargado de dolor. La nieve seguía cayendo, cubriendo la tumba de la anciana como un manto de despedida. Paloma, envuelta en un abrigo prestado por don Antonio, se sintió más vulnerable que nunca. Cada palabra pronunciada en honor a la señora Santos era un recordatorio de lo que había perdido, y el peso de la tristeza la aplastaba. Don Antonio, visiblemente afectado, pronunció unas palabras en la tumba, su voz quebrándose en varias ocasiones. Había perdido a una amiga querida, y la tristeza en sus ojos era un reflejo del dolor que compartían todos los presentes. Pero también había en su mirada una determinación, una promesa silenciosa de estar allí para Paloma y los niños, de no dejarlos enfrentar este dolor solos. Esa noche, después de que todos los visitantes se hubieran ido, Paloma se sentó junto a la chimenea con la carta que la señora Santos había dejado para ella. Sus manos temblaban al abrirla, temiendo las palabras que encontraría dentro. La carta era corta, pero cada palabra estaba impregnada de amor y sabiduría. Paloma querida, si estás leyendo esto, es porque mi tiempo en este mundo ha llegado a su fin. No llores por mí, porque he encontrado paz en el amor que me diste a mí y a tus hijos. Has sido para mí una hija, una amiga y mi mayor consuelo en estos últimos días. No olvides nunca que tu fortaleza no radica en no sentir dolor, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Sigue amando, sigue luchando, y recuerda que estoy contigo en cada decisión que tomes, en cada paso que des. Cuida de tus hijos y, sobre todo, cuida de ti misma. El amor que llevas dentro es un faro que iluminará incluso los días más oscuros. Con todo mi cariño, Santos. Las lágrimas fluyeron libremente mientras Paloma leía la carta, sintiendo el peso de la ausencia de la señora Santos como nunca antes. Pero junto con el
el dolor, también sintió una chispa de fuerza renovada. Sabía que la anciana tenía razón, su amor y su fortaleza eran las armas más poderosas que tenía para enfrentar el mundo. Contra su pecho, Paloma miró el fuego, observando cómo las llamas danzaban y se consumían lentamente. Prometió en silencio que honraría la memoria de la señora Santos y seguiría adelante, no solo por ella misma, sino por sus hijos y por la mujer que había cambiado su vida en tan poco tiempo. Así, en medio de la oscuridad y el frío del invierno, Paloma encontró una nueva fuente de calor en su corazón, una llama que, aunque pequeña, seguiría ardiendo para guiarla en los días venideros. Unos días después del funeral, mientras limpiaba la habitación de la señora Santos, Paloma encontró algo que cambiaría su vida de manera inesperada. En un pequeño cajón de la mesita de noche, escondido bajo un pañuelo de encaje, halló un sobre amarillo con su nombre escrito en una caligrafía cuidadosa. Paloma lo tomó con manos temblorosas, reconociendo inmediatamente la escritura de la anciana. Al abrir el sobre, encontró una llave pequeña y un papel doblado. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras desplegaba el papel, sabiendo que las palabras que leería habían sido escritas por la señora Santos en sus últimos días. El mensaje, aunque breve, estaba cargado de misterio y emoción. Paloma, esta llave es para ti. Abre la caja de madera que guardé en el armario. Dentro encontrarás algo que deseo dejarte como agradecimiento por todo lo que hiciste por mí. Espero que te ayude a aliviar algunas de tus preocupaciones. Con cariño, Santos. Paloma sintió una mezcla de curiosidad y aprehensión. ¿Qué podría haber dejado la señora Santos para ella? Sin perder tiempo, fue al armario, después de rebuscar entre las mantas y ropas cuidadosamente dobladas, encontró una pequeña caja de madera tallada con delicados diseños florales. El simple hecho de verla le produjo una punzada de emoción, como si supiera que lo que contenía iba a cambiar su vida. Con manos temblorosas, Paloma usó la llave para abrir la caja. Al levantar la tapa, vio algo que la dejó sin aliento. Dentro, cuidadosamente envueltas en un paño de seda, estaban varias joyas antiguas, collares, anillos, pulseras, todas de una belleza que Paloma nunca había visto de cerca. Pero junto a las joyas había algo más, una carta escrita en el mismo papel suave y con la misma caligrafía elegante de la señora Santos. Paloma la tomó con cuidado y comenzó a leer con el corazón latiendo con fuerza. Querida Paloma, si estás leyendo esto es porque ya no estoy a tu lado. Sé que mi partida te ha causado dolor, pero quiero que sepas que encontré una paz inmensa en los últimos días que pasé contigo y con tus hijos. Nunca podré agradecerte lo suficiente por el amor y el cuidado que me ofreciste, pero espero que este pequeño legado pueda ayudarte a aliviar algunas de las cargas que has estado soportando. Estas joyas son todo lo que pude conservar de una vida que al final me enseñó que el verdadero valor no está en las cosas materiales, sino en los lazos que forjamos con los demás. Te las dejo a ti, no solo como una ayuda, sino como un recordatorio de que mereces lo mejor en esta vida. Usa lo que encuentres en esta caja para cuidar de tu familia, para reparar tu hogar, para cumplir los sueños que tú y Luis tuvieron. Mi querida Paloma, no permitas que la vida te haga olvidar lo fuerte y valiosa que eres. Sigue adelante con la cabeza en alto y recuerda que, aunque ya no estoy físicamente contigo, siempre estaré en tu corazón. Gracias por tu bondad, Santos. Paloma terminó de leer la carta con lágrimas rodando por sus mejillas. Las palabras de la señora Santos la conmovieron profundamente, llenándola de una mezcla de tristeza, gratitud y un renovado sentido de propósito. Sabía que la anciana había pasado por muchas pruebas en su vida y había decidido dejarle este último regalo como un acto final de amor y generosidad. Durante un largo rato, Paloma se quedó sentada junto a la caja, mirando las joyas pero pensando en la mujer que se las había dejado. Este legado no era solo un alivio financiero, era un símbolo de la confianza y el amor que la señora Santos había depositado en ella. Paloma sintió que, de alguna manera, la anciana le estaba pasando la antorcha, confiando en que ella sabría cómo llevarla adelante. Con el corazón lleno de una nueva determinación, Paloma comenzó a planear cómo usar el regalo que la señora Santos le había dejado. Las joyas, aunque valiosas, no serían vendidas a la ligera. Paloma sabía que debía usarlas de manera que honrara la memoria de la anciana,
asegurándose de que cada decisión que tomara reflejara los valores que la señora Santos había inculcado en ella. Los días que siguieron estuvieron llenos de acción. Paloma utilizó parte del dinero para pagar las deudas que habían estado acumulándose, aliviando una carga que había pesado sobre ella durante tanto tiempo. También pudo hacer las reparaciones necesarias en la casa, asegurándose de que sus hijos tuvieran un hogar seguro y cálido durante el invierno. Finalmente, decidió cumplir uno de los sueños que Luis y ella siempre habían tenido: llevar a sus hijos a ver el mar. Los días pasaron rápidamente, después de que Paloma utilizó el legado de la señora Santos para poner en orden su vida. Había pagado las deudas, asegurado las reparaciones necesarias en la casa y finalmente llegó el momento que había estado esperando con ansias: planificar el viaje al mar con sus hijos. Para Paloma, este no era solo un viaje, sino una promesa cumplida, un sueño que ella y Luis siempre habían compartido. Desde el amanecer del día en que decidió anunciar el viaje, el hogar de Paloma se llenó de una energía que no se había sentido en mucho tiempo. Los niños, con sus ojos brillantes y sonrisas amplias, no podían contener su emoción. ¿De verdad vamos al mar, mamá?, preguntó Elena. La más pequeña, con la voz temblorosa de emoción. Paloma asintió, su corazón llenándose de alegría al ver la ilusión en los rostros de sus hijos. Sí, cariño, vamos a ver el mar, a sentir la arena bajo nuestros pies y a escuchar las olas romper en la orilla. Va a ser una aventura que recordaremos para siempre. La preparación para el viaje se convirtió en un evento familiar en sí mismo. Paloma hizo una lista de todo lo que necesitarían: ropa ligera, toallas, protector solar, por supuesto, una cesta con comida que prepararía ella misma. Mientras empacaba, los niños se ayudaban unos a otros, discutiendo emocionados sobre lo que harían en la playa. Para ellos era como preparar una expedición a un mundo nuevo y desconocido. Álvaro, con su responsabilidad habitual, se encargó de asegurarse de que todo estuviera en orden. Revisó que cada uno de sus hermanos tuviera todo lo necesario y ayudó a su madre a cargar las bolsas en el auto que habían alquilado para el viaje. Paloma observaba a su hijo mayor con orgullo, reconociendo cuánto había crecido en los últimos años. A pesar de su juventud, había asumido un papel protector y de liderazgo que la conmovía profundamente. Finalmente, llegó el día del viaje. Se levantaron temprano, antes del amanecer, y emprendieron el camino hacia el mar. Mientras conducía, Paloma sentía una mezcla de emoción y nostalgia. Este viaje simbolizaba mucho más que unas vacaciones, era un paso hacia la sanación, un tributo a Luis y una manera de cerrar un capítulo doloroso de sus vidas. Mientras abrían uno nuevo lleno de esperanza. El viaje en sí fue tranquilo, con los niños maravillados por el paisaje que cambiaba a medida que se acercaban a la costa. Las montañas y campos dieron paso a tierras más planas y poco a poco el olor a sal comenzó a impregnar el aire. Los ojos de los niños se abrieron de par en par cuando finalmente divisaron el vasto océano extendiéndose ante ellos. «Mamá, es enorme», exclamó Javier, asombrado. «Nunca imaginé que el mar fuera tan grande». Paloma sonrió, conmovida por la inocencia y el asombro de sus hijos. Estacionó el auto cerca de la playa y juntos salieron apresurados hacia la arena. Al primer contacto con la suave arena bajo sus pies, los niños soltaron gritos de alegría, corriendo hacia el agua con una libertad que solo los niños conocen. El sonido de sus risas llenó el aire y Paloma se quedó atrás por un momento, observándolos y sintiendo como una profunda paz comenzaba a instalarse en su corazón. Caminar hacia el mar fue un acto de liberación para Paloma. Sentir la arena bajo sus pies, fría y húmeda, la conectó con la tierra de una manera que no había sentido en mucho tiempo. El viento salado acarició su rostro y el sonido rítmico de las olas rompiendo en la orilla la envolvió como una melodía eterna que resonaba en lo más profundo de su ser. Los niños corrieron hacia el agua, saltando entre las olas y chapoteando con una alegría contagiosa. Incluso Álvaro, normalmente tan serio, se dejó llevar por el momento, riendo junto a sus hermanos mientras el agua los rodeaba. Ver a sus hijos tan felices hizo que el pecho de Paloma se llenara de un amor tan vasto como el propio océano. Supo en ese instante que todo lo que había hecho, cada sacrificio y cada decisión difícil, había valido la pena. Después de un rato, Paloma se unió a ellos en la orilla. El agua estaba fría, pero la sensación era revitalizante, como si el océano mismo le estuviera lavando las preocupaciones y el dolor que había acumulado durante tanto tiempo.
Juntos recogieron conchas, construyeron castillos de arena y se maravillaron con la vida marina que encontraron en las pozas entre las rocas. Mientras los niños jugaban, Paloma se sentó en la arena, dejando que las olas le rozaran los pies. Observó el horizonte, donde el cielo y el mar se encontraban en una línea infinita. Fue en ese momento cuando una profunda reflexión la envolvió, una conexión con todo lo que había vivido y con todo lo que aún tenía por delante. Cerró los ojos y permitió que su mente vagara. Pensó en Luis, en la vida que habían planeado juntos y en todo lo que él había significado para ella. Sintió su ausencia como una herida que nunca sanaría por completo, pero también sintió su presencia, como si él estuviera allí observando el mar junto a ella. Pensó en la señora Santos, en su sabiduría y en el amor que había compartido con ellos en sus últimos días. A pesar de la tristeza de su partida, Paloma comprendió que la anciana había sido un regalo en su vida, un faro de luz en un momento de oscuridad. Sus palabras y su legado seguirían guiándola, ayudándola a ser la madre, la mujer y la persona que siempre había aspirado a ser. El mar, con su inmensidad y su poder, le recordó a Paloma la grandeza de la vida misma. A pesar de los altibajos, de las tormentas, siempre había un nuevo amanecer, una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Sentada allí, con el sonido del océano como un murmullo constante, Paloma hizo las paces con su pasado y se comprometió a abrazar el futuro con la misma fuerza y determinación que había demostrado hasta ahora. Se dio cuenta de que, aunque el camino había sido duro, había llegado a un lugar de paz. Su familia estaba segura, sus hijos eran felices y, aunque la vida seguiría presentando desafíos, ella sabía que tenía la capacidad de enfrentarlos con coraje y amor. El mar, con su eterno vaivén, le enseñó que la vida es un ciclo, que las olas del dolor y la alegría vienen y van, pero que siempre hay belleza en el equilibrio de ambos. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Paloma se levantó, reuniendo a sus hijos a su alrededor. Se tomaron de las manos y caminaron juntos por la orilla, sus huellas quedando marcadas en la arena húmeda. Los niños estaban exhaustos, pero felices, y Paloma sintió que, por primera vez en mucho tiempo, todo estaba bien. Antes de regresar al auto, Paloma se detuvo una última vez para mirar el mar. Cerró los ojos y dejó que el viento jugara con su cabello, sintiendo en su corazón la presencia de Luis y de la señora Santos, como si ambos estuvieran allí, observándola y apoyándola en este nuevo capítulo de su vida. Gracias, susurró al viento, su voz llena de gratitud y amor. Gracias por todo. Con esa simple palabra, Paloma dejó salir todo el dolor del pasado, llevando consigo solo los recuerdos y el amor que la habían hecho más fuerte. Caminó hacia el auto con sus hijos, sabiendo que, aunque la vida seguiría siendo un viaje lleno de sorpresas, estaba lista para enfrentarlo con el corazón lleno de esperanza y la certeza de que, pase lo que pase, siempre tendría el poder de encontrar la paz dentro de sí misma. El viaje al mar no solo fue una aventura para sus hijos, fue un renacimiento para Paloma, una reafirmación de la vida, del amor y del coraje que la habían sostenido hasta ahora. Y mientras el auto se alejaba de la playa, dejando atrás la vasta extensión de agua, Paloma supo que llevaba consigo algo mucho más valioso, la seguridad de que, con amor y determinación, siempre podría encontrar su camino, sin importar cuán difícil fuera el viaje. En el ajetreo y las complejidades de la vida cotidiana, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Nos sumergimos en nuestras propias preocupaciones, luchamos con nuestras propias cargas y a veces olvidamos que el acto más simple de bondad puede tener un impacto profundo. No solo en la vida de quien recibe nuestra ayuda, sino también en la nuestra. La historia de Paloma nos enseña una verdad universal: ayudar a los demás, incluso cuando nosotros mismos estamos atravesando dificultades, es un acto de amor que trasciende lo material y lo inmediato. Cuando Paloma decidió abrir las puertas de su hogar a la señora Santos, lo hizo movida por la compasión y el deseo de aliviar el sufrimiento de una persona necesitada. No esperaba nada a cambio, solo actuó desde el corazón. Sin embargo, lo que recibió a cambio fue mucho más valioso que cualquier recompensa material. Al ayudar a la señora Santos, Paloma no solo transformó la vida de la anciana,
sino que también cambió la suya y la de su familia. Ayudar a los demás es un acto que puede parecer pequeño, pero que tiene el poder de desencadenar cambios profundos y duraderos. Nos conecta con nuestra humanidad, nos recuerda que no estamos solos en este mundo y nos permite experimentar una satisfacción que ninguna riqueza material puede igualar. Al extender la mano a alguien en necesidad, no solo les estamos ofreciendo nuestro apoyo, también estamos abriendo nuestros corazones para recibir algo invaluable, la alegría de haber hecho una diferencia en la vida de otra persona. Porque en este mundo, donde las dificultades son inevitables, es el amor y la ayuda mutua lo que nos sostiene, nos eleva y nos da la fuerza para seguir adelante. Y eso, sin duda, es la mayor recompensa de todas.